Israel había sido llamado a ser pueblo distinguido entre las naciones. Sin embargo, fue un total fracaso. A pesar del fracaso de ellos, el pacto no se rompió. ¿Por qué? Un remanente continuaría las promesas del pacto. ¿Ese remanente aún existe en la actualidad? Si es así, eso quiere decir que aún tenemos la oportunidad de ingresar al pacto y de obtener las promesas de él. En esta oportunidad estudiaremos justamente ese punto bajo el título La simiente de Abraham. El texto clave para el estudio de esta oportunidad se encuentra en 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 y dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Date cuenta de estas 4 palabras. Pueblo no es apenas una pequeña cantidad de personas. Incluso dice que es una nación, que es un conjunto de personas mucho más grande. Pero también señala su cualidad, sacerdocio. Aquellas personas espirituales que se encargan de los servicios de adoración a Dios. Esto es una cualidad muy significante. Pero por último tenemos la palabra linaje, que se trata de una descendencia ininterrumpida, que es decir, que no tuvo interrupción. Eso nos dice que en realidad hay alguien que continúa con algo anteriormente mencionado. Veamos de qué se trata. Deuteronomios capítulo 7, versículo 6 dice: Porque tú eres pueblo santo, se lo decía Dios a Israel, para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Esta decisión de tener este pueblo no fue una postulación. O sea, no postuló el pueblo de Israel para ser pueblo de Dios. Al contrario, esta decisión fue un acto de Dios, una expresión de su gracia. Este pueblo no tenía nada en sí que lo hiciera merecedor. Así podemos nosotros conocer que la gracia de Dios es inmerecida. Dios también nos cuenta cómo es que entró en pacto con Israel. Leamos Ezequiel 16:8 que dice: Y yo pasé otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Entonces, a un grupito de personas sin educación, sin gran cultura, sin prestigio, Dios decidió hacerlo su pueblo. No hay respuesta más maravillosa que su acto de amor y de gracia, porque la elección de Dios sobre Israel en realidad es un misterio de amor. Pero a pesar de todo, Dios eligió. Y cuando Dios elige, ama. Pero este amor con el que se acercó Dios también denotaba una gran responsabilidad: ser su pueblo. Un pueblo de sacerdotes y de gente santa. Dios quería mostrar su amor, el amor misterioso con el que se acercó a ellos. Ahora quería demostrarlo a través de ellos, hacia el mundo. Su pueblo no simplemente estaba llamado a ser pueblo, sino predicadores de ese amor con el que fueron llamados. Y sobre todo, los exponentes celestiales de la verdadera religión. Todo lo que Dios elige, lo elige por una razón. Incluso a ti y a mí. Somos elegidos por Dios porque Dios nos ama. No hay nada en nosotros que realmente sea bueno y digno para ser llamados. Pero inmerecidamente somos llamados. En base a este llamado de amor, en que también debemos tener amor por los demás, es que debemos continuar ese llamado divino hacia todos en el mundo. Para eso fuimos llamados, tanto Israel como nosotros, para demostrar ese amor inmerecido hacia los demás. Génesis capítulo 35, 12 dice: La tierra que ha dado a Abraham a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. El pacto implica obligaciones. Una de ellas era la entrega de la tierra en posesión del linaje de Abraham, que se cumpliría en Isaac y en Jacob.
y que al final, después de 400 años aproximadamente, se cumplió con Moisés, diciendo en Deuteronomio 1:8, la tierra que ha dado a Abraham e Isaac la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré tierra. Sin embargo, veamos las obligaciones de la recepción de esta tierra. En Deuteronomio capítulo 28, verso 1 al 15, encontramos una serie de bendiciones, pero también de maldiciones. Del verso 1 al 14 encontramos todas las bendiciones prometidas a Israel basadas en sus obligaciones al pacto. Nota lo que dice el verso 14. Y si no te apartares de todas las palabras que te mando yo hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Nota que inicia el verso diciendo, y si no, es decir, todas estas obligaciones del pacto son condicionales, es decir, que pueden cambiarse. Y el verso 15 mismo lo dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Las consecuencias de no obedecer, de no tener un compromiso con Dios, serían las maldiciones, que al final de cuentas le alcanzaron a Israel. Incluso la de la tierra recibida. Veamos Levítico 26, 27, 31 al 33. Si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, haré desiertas vuestras ciudades, y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros. Y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Hoy esperamos como Israel la tierra prometida, la Canaán celestial, así como ellos esperaban la Canaán terrenal. A diferencia de ellos, una vez recibida la Canaán celestial, no la podemos perder, como lo dice Daniel 7:18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Sin embargo, las condiciones para recibirla son las mismas. Obediencia que viene de la fe verdadera. Jeremías 11:8 dice, pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. ¿Cuáles son todas las palabras del pacto? Obviamente, así como todas las bendiciones estaban escritas en el pacto, también las maldiciones. Todo se iba a cumplir, todo se iba a respetar. Lo interesante es que también el texto nos dice el motivo por el cual fueron malditos. Nota, se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. ¿Imaginación? ¿Malvado corazón? Suena familiar, ¿verdad? Es porque este caso ya lo hemos visto también con el juicio del diluvio. Miremos en Génesis 6:5 que dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces el pacto no es simplemente un contrato en el que si alguna de las partes incumple, le cae el castigo o las penalidades del acuerdo, sino que en realidad el pacto de Dios es serio y además tiene implicaciones más allá de las obras. Incluyen los pensamientos. Esto hace del pacto un acuerdo de compromiso, de relación, muy parecido al matrimonio. Mira cómo se refiere Jeremías en el capítulo 3, verso 1 y 20. Dicen, si alguno dejare su mujer y yéndose de esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será la tierra del todo amancillada? Tú, pues, has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Pero como el esposo infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. La desobediencia para Dios no es una ganancia en donde Él puede enviar su ira, sino una tristeza profunda por causa de una relación rota. Y las consecuencias de esta relación rota las podemos ver en las maldiciones explicadas anteriormente. Pues sí, son justamente eso, las consecuencias. Pero lo que en realidad compunge el corazón de Dios es la falta de compromiso con Él. Esto es lo que hace que el pacto se rompa. Sin embargo, todo el pueblo de Israel no pecó. Siempre quedó un resto, un remanente, un pequeño puñado de hombres y mujeres que no se arrastraron por el pecado. Eso nos quiere decir que el plan de Dios continuaría, incluso con ese poco de personas que eran obedientes al pacto. El pacto no terminaría, sino que continuaría.
Eso nos debe dar paz, ya que si el pacto se hubiese roto en la historia, no tendríamos hoy promesa alguna. Dios siempre tiene un remanente fiel, ese pequeño pueblo que a pesar de que toda la nación cayó bajo pecado, ellos no lo hicieron. A pesar de que también tuvieron que cargar con las consecuencias de los demás, como ser exiliados, deportados, maltratados, humillados, pero eso no quitó su fidelidad al Dios del pacto. Primera de Reyes 19, 14 al 18 dice, Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado. Me buscan para quitarme la vida. Y Dios le dice, ve, vuélvete por tu camino y por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. La causa por el cual quedaba siempre un remanente es por el poder de Dios, de entregar más fe en aquellos que se aferran a Él. Qué bueno que Dios siempre mantenga un pueblo fiel, porque si no, su misericordia estaría finalizada y hoy no tendríamos oportunidad de arrepentimiento. Gálatas 3, 26 y 29 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿De qué promesa habla Pablo aquí? Habla de la promesa dada a Adán, que fue repetida a Noé y luego a Abraham y cumplida en parte con Moisés, desechada por los israelitas, pero mantenida por el remanente hasta hoy. Esa promesa de la nueva tierra y nuevos cielos y de la inexistencia del mal continúa vigente. ¿Cuál es el elemento clave que convierte a una persona en heredera de estas promesas? Cristo es el elemento clave. El que acepta a Cristo por fe y vive la vida de Cristo ha aceptado el pacto y se vuelve heredero. Aceptarlo a través del bautismo nos convierte en coherederos juntamente con Cristo, ya que Cristo es heredero de todas las promesas. ¿Por qué Pablo acaba con las distinciones de género, nacionalidad y estatus social? Porque para Dios todos somos sus hijos, y los hijos de Dios no hacemos distinción de nada, porque todos somos herederos. ¿Y qué significa ser uno en Cristo? Los mismos propósitos, objetivos y sobre todo el cumplimiento del único pacto de Dios nos une al cielo y a la divinidad, y nos hace parte de las promesas del pacto que Dios quiere darnos. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Podemos concluir en 3 puntos especiales. Número 1, Dios no es un Dios de pactos mundanos, donde el beneficio de una de las partes depende del incumplimiento de la otra. Al contrario, el incumplimiento de la parte del ser humano entristece a Dios, porque lo más importante del pacto son las relaciones, especialmente la relación de Dios con el hombre. Nuestra relación diaria con Dios es importante, por lo tanto, nunca debemos dejar de orar, estudiar y compartir. Número 2. A pesar de que haya todo un mundo que conozca o sepa de Dios, pero no lo siga, Dios siempre ha levantado un remanente. Y por ese remanente es que el mundo tiene misericordia divina, para no morir, sino que antes pueda decidir por la relación estrecha con Dios a través de la fe. Y número 3, las promesas hechas a Adán, Noé, Abraham, etc. no son sino incompletas. La promesa de una nueva tierra aún está por llegar, con un remanente que actualmente sigue predicando el evangelio con sus vidas. Y entonces, cuando todos hayan hecho una decisión especial por Dios, Él vendrá, y las promesas se cumplirán por fin. Es nuestro deber levantar la bandera de Cristo en un mundo que se vuelca en la desesperación, en el estrés, en la angustia y en la política del mundo, cuando en realidad lo que nos falta es Cristo en nuestras vidas, el cual es la simiente de Abraham, el heredero de todo y coheredero juntamente con los que lo acepten por fe. Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana.
No olvides darle like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Bye.